Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora María Hilari Valentí, María Teresa. Ella es médico especialista en medicina interna, homeópata, terapeuta, presentadora y prescriptora de Agua de Mar, conferenciante internacional de dicha materia. Es directora también de la Clínica de Santo Domingo, donde practica desde el año 2010 la nueva medicina germánica y sus 5 leyes biológicas, descubiertas por el Dr. Hammer. Ha dado formación en diferentes campos de medicina integrativa, tanto a nivel docente universitario como a niveles médicos, como también a nivel popular en las escuelas de pacientes. Colaboradora también en la organización de cursos de la nueva medicina germánica con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y realiza seminarios de nueva medicina germánica a nivel internacional. Muy bien, pues buenas tardes y bienvenida, María Teresa. Es un placer saludarte aquí en Barcelona. Ya sabemos que vives en Managua y esperamos que tu viaje de regreso a Barcelona haya sido placentero. Y darte las gracias a nivel personal mío, tanto como también a nivel del canal de difusión A Punto Sana. Bien, si te parece bien, empezaremos con el tema del agua de mar. Ya he comentado antes que eres prescriptora del agua de mar y también das conferencias en este sentido. Me gustaría saber qué efectos tiene el agua de mar y cómo lo puedes combinar tú con otras terapias que estás practicando actualmente. Sí, pues el agua de mar, el mar, los océanos, es el medio en el que supuestamente surgió la vida en nuestro planeta Tierra, que tendría que llamarse planeta agua, porque lo que más predomina en su composición es el agua, ¿verdad? El agua de mar precisamente. Entonces, con esta hipótesis de que las primeras células y la vida en el planeta surgió en los océanos primigenios de hace 4.500 millones de años más o menos, sabemos, y esto ha sido estudiado y posteriormente demostrado, que en el mar, en el agua del mar y de estos océanos, están todos los componentes que dieron origen a la vida y que cuando lo restituimos a nuestro cuerpo nos permiten recuperar la vida donde hay órganos que no funcionan, donde hay enfermedades, donde hay falta de energía, recuperamos vida. Entonces, un poco esta es la base científica. Después el doctor René Quinton en Francia, hace 100 años, un gran científico francés, estudió esta composición del agua de mar, hizo muchas experiencias históricas que actualmente en nuestros siglos se han repetido y él pudo demostrar que realmente nuestros líquidos corporales reproducen la composición del agua de mar. Es decir, los océanos primigenios, que no eran mares que no eran tan concentrados en sales, porque se ha ido desecando más, digamos, el planeta a lo largo de estos millones de años, miles de millones de años, tenían una composición parecida a la de nuestros líquidos corporales. Entonces nuestras células mantienen, y esto es parte de las leyes descubiertas por el doctor René Quinton, mantienen la composición en nuestro cuerpo de los océanos primigenios donde surgió la vida. El plasma sanguíneo, las lágrimas, que las sentimos un poco saladitas, la orina, todos nuestros líquidos corporales tienen una composición en sales y en minerales muy parecida a los océanos primigenios. Entonces, todavía hoy en día, aunque la salinidad de los mares sea superior por la desecación o la deshidratación de los mismos, mantiene toda la composición, que en resumen es toda la tabla periódica prácticamente, está contenida en el agua de mar. Al ingerir esa agua de mar con toda esta rica composición de minerales y oligoelementos, nuestras células empiezan a funcionar mejor, porque ahí tenemos coenzimas, tenemos también la parte del plancton, ahí hay nutrientes. El plancton son como microcélulas, microplantas y microanimales, ¿verdad?, que dan esa coloración un poco verdosa azulada al mar, que están cerca de la superficie, y es lo que al tomar esa agua de mar le llaman el caldo marino, porque contiene microanimales y microplantas con ADN, con proteínas, y luego está también toda la biomasa de bacterias, que es
una biomasa muy importante para la renovación del CO2, ¿verdad? Es lo que mantiene hasta ahora, ojalá que todos los desastres supuestamente climáticos no destruyan este equilibrio tan fino. Los océanos mantienen el equilibrio del CO2 en el planeta porque hay tantas bacterias y tantas plantas microscópicas que permiten la renovación del CO2. Entonces, todo esto son nutrientes para nuestro cuerpo, con proteínas, con ADN, en mínimas cantidades, pero es una biomasa que nosotros también ingerimos de alguna forma, ¿no? Quiere decir ello que con todo lo que me estás comentando, cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad, sería indicativo el hecho de poder darle al tratamiento que precisara un complemento de agua de mar. Bueno, sí, desde mi experiencia de médica internista, todos mis pacientes salen de la consulta con su agua de mar. Entonces yo ahí veo, pues, desde cánceres, ¿verdad?, que también los abordo con los principios, las 5 leyes de la nueva medicina germánica, hasta insuficiencias renales, que están pronosticados por la medicina convencional a ir a la hemodiálisis. Pues si tienen la suerte, antes de pasar al programa de diálisis, a estar en contacto con el programa de agua de mar, al empezar a tomar agua de mar estos pacientes, muy bien calculada las dosis, ¿verdad?, porque orinan poco o no orinan nada, entonces ahí hay que jugar muy fino para que no tengan mayor retención de líquidos. Entonces, al empezar a tomar el agua de mar, empiezan a orinar. Y si la creatinina, que actualmente estoy atendiendo a un paciente que tenía 18 de creatinina, la creatinina es el parámetro bioquímico para medir la insuficiencia renal, y con 18 de creatinina la medicina oficial mayoritaria te recomienda la hemodiálisis, ¿no?, para limpiar el cuerpo de toxinas y de proteínas que no han sido bien recicladas. Esto en lenguaje sencillo, ¿verdad? Entonces, con una creatinina de 18, este paciente estaba muy bien, tenía buen aspecto, orinaba más o menos, empezó a tomar agua de mar. Como estaba orinando más de 1 litro cada día, con mayor libertad, yo le dije, pues tome el medio litro de agua de mar al día, y actualmente orina más de 3 litros al día, y la creatinina, la última medición fue de 12, fue hace ahora vine a España hace 2 o 3 días, pues hace una semana y media, la creatinina de 18 ya bajó a 12, y va bajando paulatinamente, y los médicos que le estaban diciendo del seguro, porque él es asegurado, es un trabajador asegurado, le estaban diciendo, tiene que entrar a hemodiálisis, no sé qué, pero él dice, no, yo me siento bien, esperemos un poquito, y así ha ido tonteando la situación, y ahora ya el médico está sorprendidísimo porque orina tanto, la creatinina ha bajado, los electrolitos, el potasio, el sodio están normales, y ya no le habla de diálisis, ya está en compás de espera, y el hombre tiene una energía tremenda, mucho mejor que al principio, porque claro, con algunos síntomas vino buscando una alternativa, ¿no? Pues estos síntomas han desaparecido y está orinando perfectamente. A mí ahora se me ocurre una pregunta, ya que estamos entre colegas. Entre médicos. Sí. Tus colegas médicos de Managua, porque tú diriges a la clínica. Es una clínica muy humilde, no es un gran centro, es una clínica de un proyecto social de una parroquia. Pero tú estás allí y sí. hay unas personas a las cuales atiendes, por lo tanto... Sí, y es un referente internacional por el tema del agua de mar, porque sí, cada mes entregamos más de 6.000 litros, casi 7.000 litros, gratuitamente a la población, y no alcanzamos el mes, que ya se nos ha terminado, y vuelta a llamar al Ministerio de Transporte, que nos hacen el gran favor, el gobierno de Nicaragua, pues de trasladarnos el agua de mar gratuitamente, y así se le puede dar gratuitamente a la gente. Hay muchos envasadores internacionales del agua de mar porque realmente han visto y han comprobado que es un elemento terapéutico de fundamental importancia. Entonces se ha convertido en algunos países en un negocio, pero en Nicaragua pues todavía está el proyecto popular dirigido por la Clínica Santo Domingo, que redistribuye esa agua de mar a otros dispensarios marinos, que más o menos son alrededor de 80 en todo el país. Entonces, los que no están cerca del mar vienen a abastecerse de la Clínica Santo Domingo y lo redistribuyen a sus pacientes.
Entonces lo único que tienen que hacer es llevar sus depósitos para que nosotros los bien lavados, para que nosotros se los llenemos. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hacías de los casos de medicina interna, todos los pacientes que yo atiendo llevan agua de mar. Cualquier enfermedad que se te ocurra, insuficiencia renal, epilepsia, hipertensión, diabetes. Los hipertensos y diabéticos, más o menos el 90% de estos pacientes están ya sin fármacos, totalmente curados y solo ya hasta menos agua de mar que el medio litro toman, solo una dosis de mantenimiento. Pero la gente está sorprendidísima porque se va curando y puede dejar los fármacos. Pues mira que clásicamente se nos había dicho, yo recuerdo cuando estudiaba, que la sal aumentaba la tensión. Pero la sal es una cosa, la sal refinada es muy inconveniente, porque le han sacado todos sus nutrientes, todos los minerales, además le han puesto productos químicos para que tenga ese color blanco tan agradable, pero una cosa es la sal marina, que es parecida al agua de mar, y la otra es la sal refinada, que es muy inconveniente. Y otra cosa mucho más noble es el agua de mar, ¿ya? En Nicaragua, bueno, hasta tenemos la suerte de tener la terapia marina en una ley del gobierno, pues una ley nacional, la ley 774, que está titulada de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua. Entonces, nuestros legisladores le pusieron el título porque hay unas definiciones de todas las terapias alternativas legales en el país de talasoterapia, y talasoterapia significa terapia por el mar, por los océanos, que es talasos en griego, ¿no? Entonces ahí se contemplan todas las vías de administración, la vía oral, la vía parenteral, es decir, intravenosa, la vía por todos los orificios que tenemos en el cuerpo, se puede administrar el agua de mar, y esto está contemplado en la ley 774, que fue promulgada en el 2011 y ya fue publicada en la Gaceta, que es el diario oficial del Estado, en enero, el 12 de enero, si mal no recuerdo, del 2012. Entonces, desde ya tenemos 3 años, el agua de mar y la nueva medicina germánica legales en Nicaragua. Es un lujazo porque es la única ley del mundo que tiene semejantes avances, ¿verdad? Para mí son avances. En ese sentido, te quería comentar que, bien, la distribución en Nicaragua parece que está muy clara, ¿no? Pero en el resto de países, y más concretamente aquí en España, si una persona, por ejemplo, quisiera iniciarse en tratamiento de agua de mar o tomar agua de mar diariamente, ¿cómo podría hacerlo esto? Se va al mar, a una playa limpia, ¿verdad? Que no haya cloacas cerca, no creo que ahora ya las cloacas desemboquen en el mar, no sé, no estoy enterada, pero se van a una playa limpia y la recogen. No sé si tuviste que me grabaron un programa los de TV3 y pues una parte del programa era que yo recogía de la cala de Bagú, recogía el agua de mar, me la bebía y viendo que no me moría, el periodista Jaume Barberà, que hicieron un programa muy, muy bonito, muy precioso, pues también se la bebió. Entonces, y cuando mi padre estaba vivo, yo iba a Comarruga, a Roda de Bará, porque por ahí vivía mi padre en Bonastre, íbamos a las playas cercanas y de ahí recogía de la misma orilla el agua de mar y la bebíamos él y yo y varios vecinos del pueblo de Bonastre que me consultaban cosas, ya esto hace años que el agua de mar corre por Cataluña, muy popularmente, ¿verdad? No hace falta comprarla envasada, para el que desconfía pues la compra envasada, pero hay que ir al mar, nada más, tenemos que volver nuestra cara y nuestra vista al mar, porque el mar nos devuelve la cura, nos devuelve lo natural. Toda la talasoterapia es todo un concepto muy amplio, ¿verdad? De estar en contacto con la brisa marina, todo el tema baños con agua de mar, todo el tema de la piel, como el agua de mar es un excelente restituyente de la belleza y de la piel de las personas. Rejuvenecemos un poquito con el agua de mar, para los que ya estamos un poco ancianos. Volver a nuestros orígenes, ¿no? Claro, es volver a nuestros orígenes, de hecho es volver a nuestro origen. Del agua, sí, así mismo. Para encontrar nuestras raíces. Y nuestras células mejoran, nuestras células que están un poquito enfermas o distorsionadas por conflictos desde la nueva medicina germánica y funcionan un poco mal o intentan superar conflictos graves de su vida, ¿verdad? Entonces, al estar en contacto con el agua de mar, que es nuestro origen, pues empiezan a funcionar mejor. Y resuelven, tú que eres un poco experto en nueva medicina germana,
germánica resuelven el conflicto de colectores de riñón, que es un conflicto que agrava cualquier enfermedad. Sí, cualquiera, sí. ¿Ves? Hablando de la nueva medicina germánica, me gustaría que me comentaras tú, teniendo una educación universitaria alopática, ¿cómo es que llega a ti el conocimiento de la nueva medicina germánica? Bueno, yo no sé si sabías que soy barcelonesa, Sí, barcelonina. Barcelonina. Entonces yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona, en San Pablo concretamente, y poco después de terminada la carrera me fui para Nicaragua y ahí me quedé porque me gustó el ambiente y la gente es muy sencilla. Hay muchos proyectos en los que uno puede colaborar y aprende mucho de la sencillez y de la naturalidad con la que vive la gente en estos países tan pobres, ¿no? Y tan ricos en otros conceptos más internos, como más espirituales. Entonces, bueno, allí hice la especialidad de medicina interna en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y bueno, mucho después de ser médica internista entré en contacto con la información del agua de mar y recientemente, en el 2010, entré en contacto con la información de la nueva medicina germánica a través de nuestro primer docente, que también es español medio catalán, el doctor Vicente Herrera, es un gran médico. Fue el primer médico que nos introdujo en el tema de la nueva medicina germánica en Nicaragua. Recuerdo que cuando él nos dio un curso a 82 personas, pues había muchos docentes de la Facultad de Medicina de la UNAM Managua, que le llaman Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, le llaman UNAM Managua, porque luego está la UNAM León, que es la más antigua del país, que es la segunda ciudad del país, León. Y dentro de estos 82 alumnos que recibimos el curso, pues estaba el director de un hospital muy importante, que estaba entusiasmado también con la información, y estaban muchos médicos, y realmente el doctor Vicente Herrera nos dio muy buena impresión como médico de familia, y toda la información científica de la nueva medicina germánica fue muy bien comprendida porque fue muy didácticamente explicada. Fue nuestro primer maestro. Después tuvimos a la licenciada Itziar Orube, que ella es vasca, pero vive en Málaga. Ella es sobreviviente de cáncer y estuvo muchos años al lado de Hammer y es muy didáctica también en cuanto a explicar las 5 leyes biológicas. Y bueno, me he ido formando, después ya me he formado también con Luis Felipe Espinosa, que es un médico joven, mexicano, que ya estudió la carrera de medicina sabiendo de nueva medicina germánica. Entonces estudió la carrera de medicina de una forma un poquito más crítica, no creyendo a rajatabla. Con otra perspectiva. Claro, todo lo que nos dicen, porque hay muchos intereses, ¿verdad?, de farmacéuticos dentro del mundo de la medicina, y bueno, toda la farmacología en la nueva medicina germánica prácticamente no usamos medicamentos, porque la gente se cura sola. Si la persona se autorresponsabiliza de su propia cura, está formada en todos los principios de la nueva medicina germánica, que son leyes biológicas. Son 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Hammer que se cumplen siempre, son leyes de la naturaleza. Entonces, un paciente formado con esta información, él es el dueño de su cura, sabe que es el dueño de su cura, que no es el médico ni el sistema que lo va a curar, que solo él puede curarse. Entonces, si él comprende lo que le ha ocurrido, comprende que un conflicto, un hecho dramático vivido en su vida es lo que ha determinado este programa de sobrevivencia que denominamos o etiquetamos como enfermedad A, B o C, y si resuelve este hecho dramático de su vida, eso que desarrolló un programa de la naturaleza para sobrevivir a ese hecho dramático, lo resuelve, la enfermedad desaparece, como dice el doctor Edward Bach, descubridor de Bach, le dicen aquí en Europa, descubridor de la terapia y promotor en el mundo de la terapia floral. Las enfermedades y los síntomas se disuelven como la nieve bajo el sol, ¿verdad? Entonces esto es muy interesante y muy liberador. Primero porque con la nueva medicina germánica he podido comprobar que se humaniza la medicina. No son consultas de 5 o 10 minutos como te plantean muchos sistemas de salud, porque hay muchos pacientes, muchas enfermedades y mucha demanda, y pasan, los pacientes ven al médico y el médico solo le da tiempo de escribir una receta, a veces, salvo honrosas excepciones, ¿verdad? Pero pues yo lo he vivido en Nicaragua y lo he vivido aquí. Sinceramente son los 2 países donde conozco el sistema de salud porque he trabajado en ellos
y yo sé que hay progresos, ¿verdad? Y que cada vez la medicina quiere humanizarse más, pero hay tanta demanda que no nos da tiempo a los médicos de estar 1 hora o 2 horas hurgando en las profundidades de este ser que ha tenido un sufrimiento muy fuerte que le ha llevado a desarrollar un cáncer, ¿verdad? Si este ser, reconociendo por su información previa que este cáncer es producto de tal hecho dramático de su vida, logra resolver ese hecho dramático, logra darle menos importancia, relativizarlo, etcétera, etcétera. Este es el arte terapéutico de acompañar los procesos de estos seres sufrientes, ¿verdad? Entonces, si este ser logra, con una gran toma de conciencia que te la da también, empezando por la información, resuelve sus enfermedades, sean cánceres, sean insuficiencias renales, sean diabetes, sean hipertensiones, y se cura, ¿verdad? Y yo estoy muy sorprendida porque al principio desconfiaba, porque soy formada en la Universidad Autónoma de Barcelona, soy médica de este mundo, de esta medicina occidental. Por eso te lo comentaba, por eso. No, pero es cierto, se curan. Yo tengo testimonios así. Me han venido a grabar de otros países, allá en Nicaragua. Y bueno, ahí están los testimonios, ellos están dispuestos a dar testimonio, ahí están, insuficiencias renales, hipertensos, diabéticos. Además recibimos pacientes, como tenemos la ley que nos ampara de alguna manera, en Nicaragua recibimos pacientes de todos los países de América Latina. Y bueno, vienen buscando mayor información del agua de mar y mayor información y atención desde la nueva medicina germánica. Y realmente es un mensaje liberador, por eso estamos aquí, para difundir estos conocimientos, para que mis colegas médicos entren en contacto con esa información y no tan solo nos liberamos nuestra vida, porque todos somos candidatos a tener algún programa biológico que se etiqueta como enfermedad, todos somos susceptibles, ¿verdad? Todos llevamos programas. Porque tenemos retos en nuestra vida, tenemos retos, cosas que no nos gustan, cosas que nos impactan, y si lo vivimos en soledad, que esto describe la primera ley biológica de la nueva medicina germánica, no lo compartimos y es muy dramático en nuestra vida, de fijo que vamos a desarrollar un programa biológico y la tal llamada enfermedad, que son etiquetas. Entonces, este mensaje es liberador para nosotros, como personas, no tan solo profesionalmente como médicos, sino como personas, porque si nosotros tenemos uno de estos programas biológicos, tenemos la clave para curarnos, solitos, ¿ya? O con la ayuda de un colega que ve en perspectiva nuestra problemática. No, que te puede acompañar, porque claro, probablemente cuando tienes un problema a veces eso no difícil. quita la importancia, ¿verdad?, de toda la parte de las emergencias médicas, sí, todas las unidades de coronarios, todas las cirugías, toda la ortopedia, son de vital importancia para la sobrevivencia de los individuos en estado crítico. Eso nadie lo quita, y nosotros trasladamos pacientes a los hospitales, donde yo ya había trabajado en los hospitales, trabajé muchos años. Pero digamos que habría que reformular, y este es el objetivo, de que más profesionales de la medicina, y tenemos muchos médicos apuntados en los cursos, no tan solo de Nicaragua, sino de otros países de América Latina, y ahora aquí en España también tenemos de todo el Estado español médicos apuntados en los cursos. Hay que reformular desde mi perspectiva de médica internista la medicina interna, la oncología obviamente, y la pediatría, ¿verdad? La medicina general, ¿verdad? Son 4 aspectos de la medicina oficial que hay que reformular desde el conocimiento de las 5 leyes biológicas. Y no le doy 10 años a la humanidad, ¿verdad? Porque los seres humanos tampoco somos tontos y en algún momento dado podemos salir de las grandes manipulaciones mercantilistas, ¿verdad?, que son a nivel global, internacional, desde Estados Unidos, desde los países ricos de Europa, pues hacen que se sigan protocolos en base a los intereses mercantiles, ¿verdad? Pero, ¿por qué recibimos tantos pacientes? Porque buscan alternativas naturales, porque no somos tontos, porque si yo veo y leo un estudio científico de 3 oncólogos australianos, publicado en una revista de clínicas oncológicas, de que la sobrevivencia al cáncer después de 5 años de haber recibido quimioterapia es del 2%, 2.1% en Estados Unidos y 2.3% en Australia, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un cáncer y sé que si me van a poner quimioterapia desde la medicina oficial, la oncología australiana,
que hizo un metaanálisis comparando la sobrevivencia en Estados Unidos y en Australia, y me lo publican en una revista de clínicas oncológicas, que sobrevive el 2%, es decir, 98 de cada 100 mueren antes de los 5 años y 2 sobreviven, yo me la voy a pensar muy bien, ¿no te parece? Entonces, esta información, digo, bueno, si tengo solo un 2% de posibilidades de sobrevivir dentro de 5 años después de este diagnóstico de cáncer, voy a buscar otras cosas y voy a ver el índice de sobrevivencia de otras formas. Y así se llega, muchos llegan, porque nos buscan en Nicaragua, llegan a las estadísticas del doctor Rike Gierdhammer, alemán, que descubrió todas estas importantes leyes biológicas, todas estas bases científicas, que es del 95-98% la sobrevivencia. Digo, pues voy a investigar un poco más. Y así, pues mira, se desbordan los correos porque la gente buscamos cómo sanarnos de una forma natural, ¿verdad? De una forma sana, de una forma siguiendo los dictados de la naturaleza, porque la naturaleza nos precedió. La naturaleza estuvo antes que nosotros en este planeta Tierra. La naturaleza ha creado sus leyes biológicas. Entonces, si nosotros le seguimos la corriente a la naturaleza y vamos de la mano con ella, tenemos altas probabilidades de curarnos sencilla y naturalmente. ¿Eso es lo que aplicas tú en la escuela de pacientes? Claro, tenemos una escuela de pacientes gratuita en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que es un bastión de la nueva medicina. Tenemos una vez al mes, porque tenemos mucho trabajo, la doctora Leonor Gallardo, que me acompaña a impartir estos cursos en diferentes países del mundo, y yo. Ella es docente de la Facultad de Medicina, es profesora de morfología, de embriología, de anatomía, de todas estas bases científicas de la medicina, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, pero en Managua, y allí mismo damos los cursos de Nueva Medicina Germánica internacionales, que tenemos pues médicos y pacientes de toda América Latina. Ahora en enero vamos a tener uno muy importante con un profesor austríaco muy conocedor de la Nueva Medicina. Y en enero del 2016, porque no sé cuándo pasa a pasar este programa, y hacemos una vez al mes escuela de pacientes, que la palabra pacientes no nos gusta, porque las personas que interactúan con nosotros en nuestra consulta no son pasivos ni son pacientes. Lo digo porque tú lo titulas así, ¿no? Porque... Lo titulamos así para que la gente entienda, porque hay un vocabulario social que no lo podemos cambiar de un día para otro, pero tenemos que observar nuestro lenguaje y hacerlo más exacto con lo que pretendemos. Por esto yo reformulo la palabra pacientes, enfermos, porque enfermedad es una etiqueta. Y lo que realmente somos sujetos es de un programa biológico para sobrevivir a hechos dramáticos. Sí. Esto desde la nueva medicina. Entonces la palabra enfermedad que en realidad es un programa. La palabra paciente no son pacientes porque cada persona que tiene síntomas es la dueña de su cura, sí. La autorresponsable, nadie más puede curarse más que ella misma. Nosotros somos acompañantes dentro de este proceso con la información que le podemos dar. ¿Todo ello lo apliquéis ahí en la escuela de...? Eso lo explicamos en la escuela de pacientes y tenemos un promedio pues no muy masivo, pero bueno, nuestros pacientes que son consultantes o ¿cómo le llamaríamos? Consultantes o algo así. Me gusta más la palabra consultante. Sí, pues estas personas los invitamos y vienen a oír las charlas, son 4 horas, 4 o 5 horas una vez al mes, y ahí les explicamos las 5 leyes biológicas y cómo aprender a autoconocerse para autocurarse. Es muy liberador, la gente está entusiasmada en Nicaragua, en las bases, ¿verdad? Sí, sí. Y pues cada vez hay más médicos que van enterándose, vamos entrando poco a poco. Por ahí se empieza. Pero todos los médicos que llegan a estos cursos quedan convencidísimos, por muy alópatas que sean. Tenemos un médico que viene del Salvador, que es uno de los más famosos oftalmólogos de todo el país, del Salvador, y él está entusiasmado con la nueva medicina. Es decir, cualquier médico que entre en contacto con uno de estos cursos, realmente nos quedamos, porque así me pasó en el primer curso a mí, boquiabiertos, porque es interesantísimo. Es interesantísimo. Y es muy científico, y se caen falsas hipótesis
en los que está basada la medicina oficial. Por ejemplo, el colesterol no es un factor de riesgo cardiovascular, como se pretende, y alrededor del cual se prescriben muchos fármacos que son tóxicos para el hígado, tóxicos para la musculatura, tienen muchas toxicidades. Pero lo mismo la diabetes, no es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces ahí entendemos que hay dos tipos de infarto de miocardio, ¿verdad? Es un tema por el cual el doctor Hammer debería de ser candidato a premio Nobel. Hay dos tipos de infarto de miocardio porque hay dos tipos de conflictos que llevan a dos infartos de miocardio clínicamente diferentes, ¿ya? Y tienen diferentes características bioquímicas, electrocardiográficas, y es un diagnóstico diferente y una posibilidad de cura en base a la solución del conflicto totalmente diferente. Entonces, bueno, todo ese conocimiento es muy liberador, echa por el suelo algunas falsas hipótesis, ¿verdad? Y bueno, yo invito a mis queridos colegas con los que me he formado aquí en España, ¿verdad? Éramos 500 en Bellaterra, y después nos dividimos en diferentes hospitales. A mí me tocó San Pablo. Pues sí, invito a mis colegas de que entren, que oigan esta información, porque es apasionante. Entrar a ese conocimiento no es fácil, ¿verdad? Porque tienes que desmontar algunos paradigmas, pero entrar a ese conocimiento no es fácil, y profesionalmente te da mucha credibilidad. Los pacientes se sienten bien, se sienten liberados, y hay un tipo de relación médico-paciente que es muy importante rescatar y que se ha perdido con tanta sofisticación de la medicina y tantas subespecialidades. Esa relación terapéutica hay que recuperarla a fondo, ¿verdad? Aunque hay muchos médicos que la mantienen y muy honrosamente, ¿no? Pero hay que recuperar esto porque es parte del acompañamiento terapéutico, es una parte muy importante del acompañamiento terapéutico. Ya por último, si me permites, María Teresa, te quisiera comentar qué ha supuesto para ti el hecho de conocer la nueva medicina germánica desde tu punto de vista personal, y qué futuro le auguras tú a la nueva medicina germánica, así a grandes rasgos. Para mí, pues te estaba diciendo que para mí es el descubrimiento más importante de mi vida, ¿verdad? En el campo profesional. Esto es ahora sí todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué tantas cosas no tenían explicación. Eran simples fe, era como una fe creer cosas que te plantea la medicina, tal como nos la enseñan en primera instancia en las universidades. Hay temas que son temas de fe, ¿verdad? Que no han sido totalmente demostrados. Entonces ahora digo, ahora sí entiendo todo, ya entiendo todo, y al interactuar con los consultantes, no pacientes, entonces veo que sí, que ellos comprenden y se curan y se autocuran y recuperan su poder sobre su cuerpo y sobre sí mismos, y siguiendo los dictados de la naturaleza. Entonces para mí ha sido de vital importancia. Hemos logrado entusiasmar en Nicaragua a todas las clases sociales, desde pobres hasta ricos, a todas las profesiones. En los cursos recibimos, además de médicos, pues psicólogos, diferentes profesiones. Y en cuanto al futuro que le auguro a la nueva medicina, como la humanidad somos seres pensantes, inteligentes, sí manipulables, porque hay medios de manipulación de masas, pero hay mucho despertar espiritual en el mundo y en el planeta. Entonces estamos despertando a nuevos paradigmas, nuevas visiones. Entonces cada vez hay más personas conscientes, cada vez hay más personas integradas a la vida natural, tanto en agronomía con la permacultura, en medicina con la nueva medicina germánica y otras terapias naturales, en la educación verde, la educación libre, la educación consciente. Entonces cada vez hay más personas, desde Estados Unidos, que es el bastión del imperio, hasta los países más pobres como Nicaragua, que abren su conciencia, sus ojos, y despiertan a una posibilidad diferente de vivir. Entonces, como no somos tontos como seres humanos, ¿verdad? Somos seres espirituales en una encarnación material, pero que tenemos esa chispa divina de conocimiento profundo en nuestro interior, y cada vez vamos despertando poco a poco todos, ¿verdad? Entonces yo no le doy 10 años que la nueva medicina va a estar instalada en la humanidad y en el planeta. Ojalá que sea
Pues una buena... Como dirían los creyentes, así sea. Sí, porque es muy importante, es demasiado importante y la gente quiere curarse y quiere vivir una vida sana, humanizada, normal, natural, ¿verdad? Entonces, esta es mi fe y en eso colaboro con un granito de arena. En eso estamos todos. En eso estamos. Pues nada, muchísimas gracias, María Teresa. Es un placer de nuevo darte las gracias y tenerte aquí en Barcelona, y te deseo mayores éxitos y que en un futuro muy próximo, que ya se presente, la nueva medicina con su nuevo cambio de paradigma esté presente en esta sociedad. Y el agua de mar inundando nuestras cocinas, porque podemos cocinar, beberla, mezclarla con jugos naturales, ¿verdad? Te doy las gracias también por invitarme en este programa y mucho éxito. Gracias a todos.